Bienvenidos a Narco Historias Reales. Poder y lujos. Aquí conocerás las auténticas historias de los narcotraficantes, su poder desmedido, los lujos que disfrutaron, las traiciones que los rodearon y, finalmente, cómo muchos acabaron en la ruina, la prisión o la muerte. En este canal no enaltecemos sus acciones, solo mostramos la cruda verdad detrás de sus vidas, para comprender el tenebroso mundo del narcotráfico. En el episodio de hoy descubriré lo que realmente sucedió en el funeral de Pablo Escobar, un suceso que sacudió al mundo. Antes de continuar con este fascinante vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal si no quieres perderte ningún detalle sobre el mundo del crimen. Seguimos. El reinado de Pablo Escobar como líder del crimen culminó el 2 de diciembre de 1993, un día después de cumplir 44 años. Antes de eso, Escobar dirigía una organización criminal y llegó a ser el máximo dominador del mercado global de cocaína. Sin embargo, todo cambió cuando el capo perdió la vida en un enfrentamiento armado con la policía en Medellín, Colombia. La gente de Medellín y el resto del mundo reaccionaron ante la noticia de su muerte con emociones encontradas. Algunos celebraron que el delincuente que había cometido atrocidades finalmente hallara su final, mientras que otros, que lo veían como un tipo de Robin Hood, quedaron profundamente apenados. La noticia de su fallecimiento fue seguida rápidamente por una invitación a su funeral al día siguiente. La familia de Escobar entendía que, aunque en vida acumuló numerosos enemigos, había miles de personas que lo apreciaban. Con esto en mente, la familia del narco decidió brindar la oportunidad de rendirle el último adiós, invitando a todos al funeral que se realizaría en un cementerio a las afueras de Medellín. Como era de esperar, al sepelio acudieron miles de personas, pobres, ricos e incluso autoridades como el presidente de Colombia. El funeral de Pablo evidenció el legado que dejó y el enorme impacto que su existencia tuvo en multitudes. Fue un criminal célebre, aún así, miles acudieron a su entierro, ya sea por admiración o por odio. ¿Cómo logró un hombre con tal reputación ganarse el afecto de tantos? ¿Por qué la gente acudió en masa a despedirlo? Y, aún más importante, ¿qué sucedió cuando los seguidores de Escobar se encontraron cara a cara con quienes lo veían como un simple criminal? La única forma de obtener respuestas es regresar al lugar donde todo comenzó. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Colombia. Era uno de los 7 hijos de una familia humilde. Su padre era un pequeño agricultor y su madre trabajaba como profesora. Poco después de su nacimiento, la familia se trasladó a Envigado, un suburbio de Medellín. Aunque tenían pocos recursos, sus padres se esforzaron por inscribirlo en la escuela, pero abandonó los estudios poco antes de cumplir 17 años. Durante el tiempo fuera de la escuela, Escobar aprendió a desenvolverse como los gánsteres de las calles de Medellín, era su única opción de subsistir. La vida callejera transformó al joven Escobar, y cuando él y su primo Gustavo Gaviria intentaron regresar a la escuela tras 2 años, fueron vistos como delincuentes y no lograron adaptarse. Ambos dejaron los estudios al año, pero eso no puso fin al deseo de Pablo por superarse. Consiguió falsificar un diploma de secundaria, que más tarde utilizó para ingresar a la universidad. Soñaba con ser abogado penalista, incursionar en la política y llegar a la presidencia, pero todos esos sueños se derrumbaron por la falta de recursos económicos para seguir estudiando. Al enfrentar la dura realidad, Pablo halló otra forma de obtener ingresos. Empezó robando lápidas, las limpiaba y revendía. Atraído por el crimen y la violencia, pronto se dedicó a delitos más graves como el secuestro. Esta decisión marcó el inicio de su ascenso dentro del mundo criminal. Rápidamente formó una pequeña banda de secuestradores, juntos raptaban personas y exigían rescates. La banda alcanzó notoriedad tras secuestrar al empresario Diego Echavarría, cuya familia pagó $50,000. Desafortunadamente para Echavarría,
Pablo decidió no liberarlo y lo asesinó. Pablo y su grupo no se detuvieron en los secuestros, pronto pasaron a delitos mayores como el robo de automóviles, lo que condujo al primer arresto de Pablo en 1974. Ser detenido tan joven no lo disuadió de violar la ley, al contrario, solo agravó su camino criminal. Desde ese momento, Pablo ya estaba involucrado en múltiples formas de crimen organizado. Cuando la industria de la cocaína llegó a Colombia a mediados de los años 70, el tráfico de cocaína en el país creció velozmente gracias a su cercanía con Bolivia, Ecuador y Perú. La cocaína es un estimulante que se extrae sintéticamente del cacao, y los países vecinos eran grandes productores y distribuidores de esta droga. Pablo vio de inmediato en el narcotráfico una ruta para enriquecerse y rápidamente tomó el control. Un narcotraficante de Medellín llamado Fabio Restrepo fue asesinado en 1975 y muchos sospechan que Pablo estuvo implicado en su fallecimiento. Algunos aseguran que Pablo tomó el control de las operaciones de Restrepo y las transformó en suyas al mejorar su posición económica. Pablo decidió que era momento de formar una familia. En 1976 se casó con María Victoria Henao, una joven 11 años menor que él. La pareja tuvo 2 hijos. Escobar fundó el Cártel de Medellín junto a un hombre llamado Carlos Leder y otros socios cercanos como los hermanos Ochoa, Juan David, Jorge Luis y Fabio. El cártel se especializó en la fabricación, transporte y comercialización de cocaína en Colombia, y con el tiempo expandió sus actividades al exterior. Sus operaciones también contemplaban la adquisición de grandes cantidades de pasta de coca en Perú y Bolivia, que luego se convertía en cocaína, se ingresaba clandestinamente en Estados Unidos. Pablo logró dirigir el Cártel de Medellín y expandir su imperio de narcóticos sin que el gobierno lo detectara, hasta mayo de 1976, cuando fue capturado por el Servicio de Seguridad colombiano. Pablo regresaba de un negocio de drogas en Ecuador, cuando los oficiales del DAS hallaron 39 kilogramos de cocaína en la llanta de repuesto de su vehículo. Pablo fue imputado por posesión de drogas, pero de alguna manera logró sobornar al primer y al segundo juez para obtener su libertad junto con sus colaboradores. Un año después del hecho, el agente del DAS que lideró su captura fue asesinado, y ese fue el inicio del uso sistemático por parte de Pablo del soborno o el asesinato a su favor. Si te está gustando el vídeo, haz clic en suscribirte, que es gratis. Pablo Escobar continuó utilizando la amenaza y el soborno contra quienes intentaran bloquear su camino, desde agentes de la ley hasta aspirantes políticos. Cualquiera que se rehusara a aceptar un soborno y el no colaborarle terminaba asesinado por sicarios. Su método para solucionar problemas se conocía como plata o plomo. La plata representaba el dinero del soborno, mientras que el plomo simbolizaba las balas, lo que implicaba que quien no aceptara el dinero recibiría un disparo. El negocio de la droga de Pablo creció velozmente, y pronto fue tan adinerado como para realizar grandes donaciones a numerosos políticos del Partido del Nuevo Liberalismo y del Partido Liberal Colombiano. Muchos de los políticos a los que patrocinó fueron electos, lo que otorgó a Pablo una extensa lista de funcionarios del gobierno que le debían favores, a los que podía acudir cada vez que lo necesitara. Todos los contactos de Pablo permitieron al Cártel de Medellín permanecer en operaciones durante años. Pero el cártel acertó en 1978, cuando Pablo se reunió con otros jefes del narcotráfico en una hacienda. Se puede afirmar con seguridad que los narcotraficantes le enseñaron nuevas tácticas y estrategias para hacer crecer su negocio de drogas. A finales de 1978, el Cártel de Medellín había traficado 19.000 kilogramos de cocaína en Estados Unidos. Con el incremento constante de la demanda de cocaína en el país, Pablo organizó nuevos envíos, rutas adicionales y mejores redes de distribución en diversas partes del país, especialmente en el sur de Florida, California y Puerto Rico.
La necesidad de expandir sus operaciones llevó a Pablo y al cofundador del cártel, Carlos Leder, a buscar mejores métodos. El Cessna estaba equipado con potentes motores de unos 180 a 210 caballos de potencia, una mayor capacidad de combustible y podía recorrer 1.289 kilómetros. Todas estas características lo hacían un avión ideal para el tráfico de drogas. El primer cargamento de Pablo fue de 250 kilogramos de cocaína valorados en $15 millones el uso de aviones. Resultó ser más eficiente y menos costoso, por lo que Pablo decidió dejar de emplear mulas narcotraficantes y enfocarse más en el uso de aviones para asegurar la mercancía. Pablo comenzó a volar con la cocaína a Estados Unidos usando Cessnas. Para facilitar los vuelos establecieron un nuevo lugar desde donde trasladar sus cargamentos desde las Bahamas en una isla llamada Norman's Cay situada al sureste de Florida. Pablo y uno de sus socios, Robert Pesco, adquirieron una gran extensión de terreno en la isla donde además pagaron por una pista de aterrizaje de 1 kilómetro, un puerto, un hotel, casas, barcos y aviones. Construyeron en la isla un almacén frigorífico bien organizado para conservar adecuadamente su cocaína. La isla de Norman's se convirtió en la principal ruta de tráfico del cártel de Medellín entre 1978 y 1982. El cártel obtuvo enormes beneficios. Pablo y Carlos pasaban la mayoría de los fines de semana volando desde la isla hasta el rancho de Pablo en Colombia, donde recogían entre 300 y 500 kilogramos de cocaína. Y regresaban a la isla desde allí. La droga ingresaba de contrabando en Estados Unidos. Las ganancias de Pablo aumentaron al máximo gracias a esta vía. Y pronto fue lo suficientemente millonario como para pagar millones de dólares por 20 kilómetros de tierras en Antioquia, donde erigió una finca llamada la Hacienda Nápoles. Esta propiedad, que llevaba el nombre de Nápoles, Italia, fue edificada lujosamente para exhibir la fortuna de Pablo. Incluía un lago, un jardín de esculturas, un campo de fútbol, una pista de aterrizaje, una plaza de toros privada y un zoológico que tenía hipopótamos, jirafas, camellos, antílopes, elefantes, avestruces y otras aves exóticas. El zoológico estaba tan bien mantenido que se transformó en un parque temático. Pablo también compró autos, motocicletas y más aviones, básicamente para ofrecer lo mejor a su familia y al mismo tiempo facilitar las operaciones del cártel. A mediados de la década de 1980, Pablo controlaba más del 80% de las drogas que se contrabandeaban hacia Estados Unidos, enviando diariamente cantidades de cocaína a este país. El capo y su cártel ganaban hasta $420 millones por semana. El narcotráfico enriqueció tanto a Pablo que Forbes lo ubicó entre las 10 personas más ricas del mundo, calculando que su fortuna superaba los $30.000 millones. Acumuló tanta riqueza que adquirió un jet privado exclusivamente para trasladar su dinero. A medida que su fortuna crecía, Pablo desarrolló un deseo de notoriedad que avivó sus aspiraciones políticas. Comenzó a ganar la simpatía de la población mediante obras de caridad. Urbanizó barrios humildes de Medellín y gastó millones en carreteras, tendidos eléctricos, escuelas, pistas de patinaje y campos de fútbol. Se ganó el cariño de muchos al destruir los barrios marginales de Medellín junto al director de urbanismo, construyendo 5.000 viviendas para indigentes. Pronto la población empezó a verlo como una figura parecida a Robin Hood, o Robin Hood paisa, como lo llamaban. Para muchos, estaba haciendo mucho más de lo que el gobierno jamás había hecho por sus ciudadanos. Era conocido por pagar a los trabajadores de sus laboratorios de cocaína lo suficiente como para tener una vida digna. A medida que aumentaba el afecto y respeto de la gente hacia él, también crecía su viejo sueño de ser presidente. Por eso incursionó en política, apoyando y participando en la formación del Partido Liberal de Colombia. Se acercó
un poco más a su anhelo al ser elegido como miembro suplente del Congreso colombiano. En 1982. Aunque era suplente, la legislación colombiana le otorgó inmunidad parlamentaria y pasaporte diplomático. Sin embargo, su cargo no duró mucho debido a una investigación impulsada por el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. Tras 2 años en el Congreso, el ministro descubrió todos los secretos sucios de Pablo y los reveló públicamente, obligándolo a renunciar. Pocos meses después, Lara Bonilla fue asesinado en un tiroteo, presuntamente por orden de Pablo. La carrera política de Escobar fue fugaz. Enfurecido por la humillación pública que le ocasionó Lara Bonilla, su ira pronto se dirigiría a otro político. Durante las elecciones presidenciales de 1989, el candidato Luis Galán declaró públicamente que, de ser elegido presidente, extraditaría de inmediato a Pablo por sus delitos relacionados con el narcotráfico. Hacer públicas sus intenciones sobre Pablo fue probablemente el peor error de Galán, pues Escobar no permitiría que lo extraditaran bajo ninguna circunstancia. Pablo ejecutó rápidamente un plan para eliminar a Galán. El primer atentado ocurrió durante un acto en Medellín, cuando un sicario lanzó un RPG contra él, pero Galán logró escapar por poco. Este incidente no lo disuadió, lo que dio a Pablo la oportunidad de asestarle el golpe final. Esta vez, Galán fue asesinado por un sicario entre la multitud cuando se acercaba al micrófono durante su campaña en la ciudad de Soacha. El sicario que le disparó varias veces fue capturado y luego confesó haber recibido $100.000 por realizar el trabajo. Este fue el inicio de la campaña de terror de Escobar en Colombia. Decidido a no ser extraditado a Estados Unidos a cualquier costo. A mediados de los 80, Pablo ya era conocido por sobornar o eliminar a jueces, políticos y miembros del sistema judicial colombiano. Sin embargo, tras caer en desgracia y ordenar el asesinato del candidato presidencial, ningún soborno podía salvarlo de lo que se avecinaba. El gobierno colombiano emprendió una persecución en su contra, sabiendo que de ser capturado sería extraditado, lo que era su mayor temor. Entonces, Pablo propuso al gobierno entregarse, siempre y cuando no lo enviaran a Estados Unidos. Cuando el gobierno rechazó su propuesta, Pablo hizo lo que mejor sabía, fundó la Organización de los Extraditables, con el fin de lograr que el gobierno aceptara una cláusula de no extradición y amnistía para los capos que abandonaran el narcotráfico voluntariamente. El lema del grupo Los Extraditables era "Preferimos una tumba en Colombia que una prisión en Estados Unidos". La organización combatió al gobierno colombiano por todos los medios posibles. Su estrategia principal fue manipular a la sociedad para obtener su respaldo. Comenzaron publicando anuncios en la prensa, explicando sus motivos y buscando convencer al público de que no ser extraditados. Posteriormente, intentaron influir en los partidos políticos para que los apoyaran y defendieran. El grupo continuó su lucha hasta finales de 1986, cuando el Tribunal Supremo de Colombia declaró que el acuerdo de extradición que Colombia tenía con Estados Unidos era inválido porque lo había firmado una delegación presidencial en vez del presidente en funciones en ese momento. Pablo se alegró bastante pues parecía que había ganado la lucha contra el gobierno. Pero su triunfo fue breve. Cuando el nuevo presidente Virgilio Barco Vargas asumió el cargo, renovó rápidamente el acuerdo de extradición con Estados Unidos. La Organización de los Extraditables pronto se transformó en un grupo narcoterrorista al declarar la guerra al Estado y comenzar a emplear la violencia contra políticos y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. La campaña de no extradición de Pablo se convirtió en un baño de sangre en noviembre de 1989, cuando ordenó poner una bomba en el vuelo 203 de Avianca en un intento de asesinar al candidato presidencial César Gaviria Trujillo. Afortunadamente para Trujillo, perdió el vuelo, pero las otras 107 personas que viajaban en el avión fallecieron debido a la explosión de la bomba.
Dos de las víctimas del atentado eran ciudadanos estadounidenses y el gobierno de Estados Unidos tardó en intervenir en el caso, pero el despiadado Pablo no había terminado de causar muertes. Solo 9 días después del atentado, Pablo ejecutó su siguiente plan. Esta vez el objetivo fue el Servicio de Seguridad colombiano, el DAS. La bomba fue colocada en un camión frente al edificio del DAS, causando la muerte de más de 50 personas y dejando heridas a más de 2.200. La organización de los extraditables, así como Pablo, perdieron de inmediato el respaldo popular porque se habían convertido en un grupo terrorista que mataba inocentes por su ambiciosa causa. A comienzos de la década de 1990, el gobierno de César Gaviria incrementó la presión sobre Pablo y el cártel de Medellín, y cada vez les resultaba más complicado enfrentarse al gobierno. La presión fue tanta que Pablo finalmente cedió y aceptó negociar con el gobierno. Acordó cesar todas sus actividades ilegales y entregarse a cambio de una pena reducida y un trato especial durante su encarcelamiento. Sin embargo, antes de su entrega en junio de 1991, una nueva constitución colombiana había aprobado la prohibición de extraditar a ciudadanos colombianos a Estados Unidos. Esta nueva Carta Magna se convirtió en un tema polémico porque muchos sospechaban que los miembros de la Asamblea Constituyente fueron influenciados por Pablo y otros capos de la droga para aprobar dicha ley. El gobierno colombiano le permitió a Pablo construir una lujosa prisión llamada La Catedral. Esta prisión contaba con cancha de fútbol, una enorme casa de muñecas, un bar, un jacuzzi, una cascada y una discoteca. Tal vez lo más curioso de la prisión era un telescopio que Pablo instaló para observar la ciudad de Medellín y ver a su hija mientras hablaba con ella por teléfono. Estar en una prisión tan cómoda significaba que Pablo podía continuar manejando sus negocios ilegales. Se le permitió tener teléfonos, computadoras y faxes dentro de la catedral, lo que le facilitaba seguir dirigiendo el cártel de Medellín desde la cárcel. Todos los guardias de la prisión eran empleados de Pablo, seleccionados personalmente por él. No obstante, Pablo pronto abusó del trato privilegiado que le otorgó el gobierno y convirtió la catedral en un centro de tortura, donde asesinó a 2 miembros del cártel. Este hecho llevó al gobierno a planear su traslado a una prisión convencional en julio de 1992. Sin embargo, Pablo tenía informantes en todos lados y se enteró del plan antes de ser trasladado. Tener la información anticipadamente le permitió preparar su fuga de la prisión. Pablo escapó de la catedral por un túnel de escape que había construido durante la edificación de la prisión. Parte del muro estaba hecho de concreto frágil, lo que le permitió derribarlo sin dificultad. El gobierno inició de inmediato una persecución con la ayuda de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. Pablo permaneció prófugo durante meses y su ausencia comenzó a debilitar al cártel de Medellín. Las detenciones de miembros y la muerte de líderes llevaron al cártel a su desaparición inevitable. Pablo Escobar llegó a su fin tras escapar de la catedral. Pasó los siguientes 16 meses huyendo. La Policía Nacional de Colombia desplegó un grupo especial llamado Bloque de Búsqueda para capturarlo. Pablo logró evadir al bloque de búsqueda durante un tiempo, pero el destino lo alcanzó una noche, cuando el equipo de vigilancia electrónica interceptó una llamada que sospechaban era suya a su hijo Juan Pablo. El equipo utilizó tecnología de triangulación por radio para localizar el teléfono de Pablo y descubrieron su escondite en Los Olivos, Medellín. Cuando el bloque de búsqueda llegó a la ubicación, ya era demasiado tarde para que Pablo pudiera huir sano y salvo. Él y su guardaespaldas Álvaro de Jesús Agudelo, alias El Limón, subieron a la azotea buscando una salida, pero la policía abrió fuego. Pablo recibió disparos en la pierna, en el pecho y un tiro mortal que atravesó su oreja. Tras confirmarse la muerte de Pablo, los miembros del bloque de búsqueda celebraron ampliamente su victoria por haber acabado con el reinado del criminal más buscado de Colombia.
Aunque esa es la versión oficial de su muerte, siempre ha existido un misterio acerca de quién mató realmente a Pablo Escobar. Este misterio surge de dos factores. El primero es que en el momento de su muerte, Pablo tenía numerosos enemigos, entre ellos los Pepes, un grupo de vigilantes, y el Cártel de Cali. El segundo factor es que el hijo de Pablo, Juan Pablo, que ahora se hace llamar Sebastián Marroquín, al igual que sus hermanos, piensan que Pablo se quitó la vida. Los Pepes eran un grupo conformado por personas que odiaban a Pablo Escobar y cuya misión era eliminarlo a él y al Cártel de Medellín. Un exintegrante del Cártel de Medellín aseguró que el grupo estaba tan desesperado por acabar con Pablo que ofreció sobornos al bloque de búsqueda para matarlo. Sus declaraciones daban a entender que el bloque de búsqueda había unido sus fuerzas con un grupo paramilitar para eliminar a Pablo, y esta teoría siguió siendo difícil de aceptar hasta 2008, cuando la CIA publicó archivos que respaldaban esas afirmaciones. Los documentos señalaban que el director de la Policía Nacional Colombiana, el general Miguel Antonio Gómez, había compartido datos sobre Pablo con el líder de los Pepes. Con esta información al descubierto, hay quienes consideran que Pablo fue abatido por sus enemigos. Sin embargo, el hijo de Pablo mantiene su postura de que su padre se quitó la vida. Juan o Sebastián mencionó en una entrevista que estaba convencido de que su padre se suicidó, porque siempre le había dicho que un disparo en la oreja era la forma más rápida de terminar con su vida y evitar la tortura de ser capturado por cárteles contrarios. También piensa que su padre se quitó la vida para proteger a su familia de sus enemigos, quienes estaban dispuestos a eliminar a cualquiera relacionado con él. Recuerda que Pablo lloró la última vez que vio a su familia, como si supiera que sería la última ocasión en que los vería. Las teorías sobre el responsable de la muerte de Pablo Escobar siguen vivas, pero lo cierto es que fue abatido por un disparo que le atravesó la oreja. Pablo Escobar fue sepultado el 3 de diciembre de 1993, 2 días después de cumplir 44 años. Y un día posterior a su muerte. Fue tal vez el narcotraficante más destacado que el mundo haya conocido, y su funeral lo reflejó. Su entierro fue un evento cargado de caos y emoción, donde miles de personas acudieron a darle su último adiós. Pablo no fue un hombre común. Llevó una vida llena de poder y violencia. Algunos lo odiaron por ser un terrorista, pero otros lo amaron hasta el final. El sepelio en sí fue una ceremonia sobria, celebrada en Medellín, a la que asistieron únicamente familiares y amigos cercanos. Sin embargo, las calles se llenaron con más de 25.000 personas que lloraban a su héroe o celebraban su muerte. Sus seguidores llevaban camisetas con el rostro de Pablo, mientras otros sostenían pancartas donde expresaban su amor por el narcotraficante, a quien consideraban un Robin Hood. Cuando sacaron el ataúd de la funeraria rumbo al cementerio, todos comenzaron a forcejear por tocarlo. La policía colombiana, que vigilaba el lugar, intentó controlar la situación mientras la multitud empezaba a pelearse por una oportunidad de tocar el féretro, pero la muchedumbre era demasiado incontrolable. La policía estableció barricadas y puntos de control en el vecindario para asegurarse de que los miembros del cártel de Escobar no tomaran represalias por su muerte. Durante el funeral, la multitud acompañó el féretro hasta el cementerio Jardines Montenegro, donde los enemigos de Pablo agredieron y persiguieron a su familia. Cuando el sacerdote intentó pronunciar una oración por Pablo, la gente hizo tanto alboroto que no pudo terminarla. El ambiente en torno al cementerio estaba cargado de una mezcla de amor, odio, temor y tensión, pues todos tenían una opinión sobre el capo. El entonces presidente colombiano César Gaviria asistió al funeral de Pablo para expresar condolencias a su familia, aunque él fue quien ordenó la operación que terminó con su vida. El país había sufrido tanta violencia por parte de Pablo Escobar, y el presidente Gaviria cumplía con su labor, pero eso no le impidió consolar a la familia por su pérdida.
No cabía duda de que el pueblo de Medellín sentía gran afecto por el capo de la droga, y aunque su vida estuvo llena de violencia y crímenes, las acciones benéficas de Pablo Escobar le otorgaron la fama que siempre quiso. Las consecuencias de su muerte representaron, desde cualquier ángulo, el fin de una era, con significados totalmente distintos para el cártel de Medellín y la familia Escobar. Mientras Pablo huía, el cártel de Medellín ya enfrentaba la presión del gobierno, el cártel de Cali y los Pepes. Sin un líder que dirigiera sus operaciones, el cártel pronto se desintegró, y la muerte de Pablo fue el último golpe. A pesar de los conflictos internos, los grupos de vigilancia paramilitar como los Pepes estaban decididos a destruir por completo la organización. Cazaron a los colaboradores de Pablo hasta que no quedó nada del cártel. La caída del cártel de Medellín benefició a otros cárteles en el negocio de la cocaína, especialmente al cártel de Cali, que controló el mercado hasta mediados de los años 90, cuando el gobierno colombiano desmanteló el grupo. Además de ser líder del cártel, Escobar era un hombre de familia, lo que explica por qué Juan Pablo piensa que su padre murió para proteger a los suyos. Sin embargo, la muerte de Pablo dejó a los Escobar en una situación aún peor, ya que sus enemigos querían hacerles daño. En 1995, la viuda de Pablo, María Henao, se vio obligada a abandonar el país junto a su hijo Juan Pablo y su hija Manuela, tras intentar obtener asilo en varios países sin éxito. El cártel de Cali le exigió millones de dólares a la viuda de Pablo como compensación por la guerra que él había sostenido contra ellos. María entregó todo lo que pedían mientras negociaba por la vida de su hijo, asegurando que jamás buscaría revancha contra el cártel ni seguiría los pasos de su esposo. Las cosas marcharon bien y llevaron una vida tranquila durante años. María se convirtió en una exitosa agente de bienes raíces hasta que uno de sus socios descubrió su verdadera identidad y escapó con su dinero. Este hecho llevó a la detención de María, quien estuvo presa durante 6 meses mientras el gobierno revisaba sus finanzas. Luego de una exhaustiva investigación, fue liberada al comprobarse que su negocio era legítimo y que no tenía vínculos con actividades ilícitas. Desde la muerte de Pablo, su familia ha intentado vivir como cualquier otra familia común, pero su relación con Pablo lo ha hecho casi imposible. Sebastián publicó un libro titulado Pablo Escobar, mi padre, en el que ofrece a los lectores detalles sobre la vida y muerte de su progenitor y los impactos que ha causado en la familia. Pablo Escobar jamás será olvidado. En la época de Escobar, Medellín era considerada una de las ciudades más peligrosas del planeta, donde ocurrían 19 homicidios diarios. Sin embargo, en los últimos años Medellín se ha transformado en un atractivo turístico por ser la ciudad natal y el centro de operaciones del criminal más acaudalado del mundo. Cuanta más gente conoce su vida y su historia a través de libros y películas, especialmente la serie Narcos de Netflix, más turistas visitan Medellín deseando conocer de cerca el drama de acción que fue la vida de Pablo Escobar y los lugares donde levantó su imperio delictivo. Existe un museo ubicado en uno de sus antiguos refugios, donde se exhiben objetos de su vida: el Mercedes sedán de Pablo con impactos de bala, los restos de uno de sus aviones, una bicicleta mojada y mesas con compartimentos secretos donde guardaba su fortuna. La vida de Pablo Escobar hizo famosa a Medellín por sus crímenes y asesinatos, pero ahora su herencia ha transformado a Medellín en un destino turístico, lo que indudablemente ha beneficiado las finanzas de la ciudad. La hacienda Nápoles de Pablo quedó abandonada cuando su familia huyó del país. Sus hipopótamos fueron dejados atrás, pues el gobierno alegó que eran demasiado grandes para ser confiscados. A medida que los animales se multiplicaban, comenzaron a deambular por los alrededores en busca de alimento. Con el paso del tiempo, los hipopótamos, ahora conocidos como hipopótamos de la cocaína, siguieron reproduciéndose y en 2014 ya había más de 40 viviendo en Antioquia, Colombia. Después de años de abandono, el gobierno entregó la hacienda Nápoles a familias de escasos recursos bajo la ley de extinción de dominio.
Posteriormente, la finca se transformó en un parque temático con 4 hoteles de lujo a su alrededor. La catedral, luego de que Pablo escapara de allí en 1992, permaneció abandonada durante años hasta 2007, cuando un grupo de monjes benedictinos llegó y se hizo cargo del lugar. Los monjes encontraron en el sitio el aislamiento ideal para la meditación. Rápidamente se establecieron y construyeron una capilla, una cafetería, una biblioteca y una casa de huéspedes para quienes desearan pasar tiempo en este entorno pacífico. Los monjes renovaron el sitio y contrataron trabajadores para mantener su funcionamiento. Unos años más tarde, la ciudad de Envigado reconoció su labor entregándoles la propiedad. El mundo sigue fascinado con Pablo Escobar, su carrera criminal, su trágico final y el impacto que ha dejado en Medellín hasta hoy. Sea bueno o malo, una cosa es segura, no será olvidado. Aunque su historia es única, Pablo es uno de los tantos capos de la droga que han dejado su marca en el mundo. Y hasta aquí este fascinante recorrido por la vida y el legado de Pablo Escobar. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like para que más personas puedan conocer esta increíble historia. Te invito a suscribirte al canal Narco Historias Reales Poder y Lujos, y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos llenos de misterio, historia y mucho más. Déjanos tus comentarios abajo, cuéntanos qué te ha parecido el vídeo o qué otros temas te gustaría que abordemos. Tu opinión es muy valiosa para nosotros.